Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el funcionamiento del sistema tributario en Colombia. Va a ser expuesto por Sergio Velázquez, Tatiana Flores y quien les habla, Ángel Fonseca. Para poder dar inicio a la explicación de cómo es el manejo del sistema tributario en Colombia, daré como un pequeño preámbulo sobre qué es inicialmente un sistema tributario. Un sistema tributario es el conjunto de impuestos establecidos por la administración pública, por el Estado, se podría decir de otra manera, cuyo fin es obtener ingresos para cubrir los gastos públicos del país. Más adelante se explicará un poco más a fondo cuáles son estos gastos públicos de los cuales se mencionan acá. Este sistema tributario se rige por principios para que se pueda llevar a cabo de una forma correcta. Principios tales como la equidad, eficiencia, no retroactividad, progresividad. Y de adicional se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. El sistema tributario en Colombia se compone de impuestos nacionales e impuestos territoriales. La recaudación anual de estos es con el fin de financiar el gasto público del país e inversiones en diferentes aspectos como educación, salud, infraestructura, entre otros. Según estadísticas, la recaudación de estos impuestos aportan cerca del 20% al PIB anual de nuestro país. En Colombia, la diferencia entre los impuestos nacionales, departamentales y municipales se basa en la autoridad que los recauda y el uso de los fondos de acuerdo con el marco legal del país. Los impuestos nacionales son recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, una entidad del gobierno nacional. Los fondos recaudados van para el presupuesto nacional, para financiar servicios y proyectos en todo el país, como defensa, infraestructura nacional, salud y educación. Los impuestos departamentales son recaudados por las gobernaciones departamentales, que son las subdivisiones territoriales más grandes del país. Estos fondos se destinan a financiar proyectos y servicios específicos de cada departamento. Los impuestos municipales son recaudados por las alcaldías de los municipios o distritos. Estos recaudos se utilizan para financiar servicios locales como infraestructura urbana, recolección de basuras, entre otros. Dentro de los impuestos más comunes de nuestro país, tenemos el impuesto sobre la renta y complementarios, tenemos el impuesto al valor agregado, que es el IVA, tenemos el impuesto nacional al consumo, tenemos el impuesto de timbres nacional y tenemos el impuesto al patrimonio. Existen otro tipo de impuestos, los cuales son los territoriales, como el impuesto predial, el impuesto a vehículos automotores y el impuesto a industrias y comercios. También hay tipos de impuestos que son los directos e indirectos. Por ejemplo, un impuesto indirecto sería el impuesto a la renta o el impuesto predial. Los impuestos indirectos, digamos que son aquellos que graban transacciones o actividades que las personas realizan, por ejemplo, el IVA. Claro que sí, Sergio. Gracias. Para complementar un poco más lo que tú nos mencionas sobre los impuestos, vamos a mencionar o explicar un poco quiénes lo pagan, cuánto es el porcentaje a pagar y en qué fecha se deben hacer las respectivas declaraciones. Iniciando como por la renta, una explicación del término es un impuesto que una persona o empresa debe pagar de acuerdo a sus ingresos obtenidos anuales. Este impuesto se determina aplicando la tarifa del impuesto sobre la base gravable, que se conoce como la renta líquida gravable. A esta renta líquida gravable se le restan los costos y los gastos y algunos otros beneficios tributarios, y ya a ese saldo, a ese total, si le aplicas el porcentaje que se debe pues declarar. En cuanto a personas jurídicas, el porcentaje a declarar es del 35% de la utilidad anual. En personas naturales, eh,
como o sea, para ellos está estipulado que es de naturaleza progresiva, es decir, que entre más ingresos obtiene la persona, pues más alto va a ser el porcentaje a declarar, como se muestra en la tabla anexa en la imagen que les muestro. Y estas declaraciones de renta se hacen anuales, o sea, se pagan al siguiente año pues el porcentaje, como lo menciono. Y bueno, hablando ahora un poco del IVA, pues también conocido como impuesto al valor agregado. Este impuesto es un impuesto, como ya lo mencionaste, eh, Sergio, que dices que es un impuesto indirecto. Claro que sí, pues porque todos los colombianos lo resultamos pagando. ¿Por qué? Porque ese impuesto se paga en el momento en que nosotros hacemos una compra, en que nos ofrecen algún tipo de servicio. Entonces, pues el consumidor final termina pagando este impuesto. Y el recaudo lo hacen los comerciantes, los cuales nos están brindando como nos realizan esta venta o nos prestan este servicio. Y ellos lo tienen que entregar al gobierno, van y lo declaran. El impuesto al IVA se declara bimestral o en otros casos se puede realizar anual. El impuesto al patrimonio debe ser pagado por personas naturales y por personas jurídicas extranjeras únicamente que no sean declarantes de renta en el país, que posean un patrimonio líquido igual o superior a 72.000 VT. El impuesto nacional al consumo en Colombia es un tributo que grava el consumo de ciertos bienes y servicios. Este impuesto es independiente del impuesto al valor agregado IVA y se aplica sobre productos y servicios específicos. Bueno, en cuanto al impuesto predial, este se determina de acuerdo al avalúo del predio del inmueble. Esto depende de la jurisdicción o el municipio, por decirlo así. Em, Tenemos los impuestos vehiculares. Estos se cobran también de acuerdo al avalúo comercial del vehículo. En este tenemos un caso particular que hay lugares en los que es mucho más barato pagar impuestos, sobre todo en los municipios. Entonces, estos vehículos son matriculados en esos municipios para evitar eh, un cobro más alto de este impuesto. Em, el impuesto de industria y comercio, pues este se genera a todos los comerciantes o negocios. Em, También se determina de acuerdo a los ingresos ordinarios que hayan obtenido durante el año gravable